A ver, vamos a hablar hoy día de... Estamos empezando esta semana eh, con su última rotación del semestre. Me imagino que deben estar bastante, no cansados, ¿no? Pero sí ávidos de querer seguir aprendiendo más. Eh, el tema de hoy es un tema interesante porque es bastante prevalente, es muy prevalente, es uno de los problemas que como médico general, en algún momento trabajando como médico general, he visto mucho, ¿no? Bueno, para esto yo soy Rodrigo Rodríguez, soy geriatra, yo trabajo en el hospital, bueno, en el hospital donde hay algunos chicos que están ahí. Este, ¿Y por qué geriatría, no? Yo les digo, el grupo de práctica con el que he estado hoy día, bueno, el día de ayer, ¿por qué geriatría? Porque definitivamente yo a la reumatología, y esto lo saco de mi práctica de los últimos años, y de la docencia, ¿no? A veces uno va aprendiendo mucho cuando uno es docente. Y yo divido a la reumatología en dos, ¿no? En lo común y en lo no común, ¿sí? Lo común, lo que más vamos a ver desde el punto de vista de reumatología, son las lumbalgias, las artrosis, osteoporosis, reumatismos extraarticulares como el síndrome de túnel de carpo, tendinitis, bursitis, el síndrome del manguito rotador, que es un tipo de tendinitis. Eso es lo más común, es lo que más vamos a ver. Es por eso que los chicos de mi grupo están esta semana y estas 3, 4 semanas que tenemos de reumatología vamos a ver mucho de eso, ¿no? Entonces empezamos esta semana con este tema que es, como digo, bastante frecuente. Y si uno no tiene las cosas claras desde el inicio, pues vamos a indicar cosas que no son adecuadas en los pacientes, ¿no? O sea, eh, yo soy muy observador. Entonces, yo trabajo en una clínica. Si me googlean, ahí van a ver en qué clínica estoy, es el primero o segundo link. Y no solamente la clínica donde trabajo, ¿no? Sino también en otras clínicas donde he tenido la oportunidad de ir con familiares o que he tenido la oportunidad de visitar, veo muchas personas jóvenes con resonancias magnéticas. Muchas, seguramente, no sé si alguno de ustedes les habrían hecho, o conocen un primo, o un tío joven, o inclusive sus padres, ¿no? Seguramente muchos de sus padres deben estar bordeando los 50, 50 y pico. No son, pues, personas muy mayores, ¿no? Y eso que yo soy geriatra, o sea, yo considero una persona mayor ya ha pasado los 65, 70 años, ¿no? Entonces, inclusive un poco más. Entonces, siempre me llamó la atención, ¿no? De personas jóvenes y cuando leía por ahí, ¿no? ¿Qué resonancia? O sea, ¿qué resonancia le puedo pedir a una persona de 25 años o 30 años o menos, ¿no? Columna, 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 columna. Entonces, que de hecho que deben haber muchas causas en las cuales yo voy a pedir estos exámenes, pero ciertamente la lumbalgia no es uno de ellos, ¿no? Pero doctor, ¿cómo es posible? Usted está diciendo que en las lumbalgias no se pide. No, no se pide. Porque como vamos a ver hoy día, y justamente por eso el tema es enfoque clínico terapéutico, ¿no? Más clínico que otra cosa, ¿no? Porque terapéutica, sí, ¿no? Hay muchos algoritmos diagnósticos y terapéuticos, pero lo que yo quiero que ustedes sepan de la lumbalgia es que la mayoría de las lumbalgias se autolimitan, ¿sí? La mayoría de las lumbalgias son agudas. La mayoría de las lumbalgias, por lo general, se resuelven en días o pueden llegar a ser tan fastidiosas que pueden durar hasta máximo, máximo 2 meses, ¿sí? Y hasta 2 meses se consideran agudas todavía. Entonces, si por ahí tienen al papá, la mamá, el hermano, el conocido, el vecino, el tío, por ahí, ¿no? Hijito, ¿tú qué estás estudiando? Hijita, tú estás estudiando medicina, ayúdame, me duele la espalda. ¿Hace cuántos días, tío? No, hace una semana. Ah, ya, entonces, tío, ¿qué estás tomando? No, yo voy a la posta y solamente me dan ibuprofeno. Y tú vas a decir, no, qué barbaridad, tío, ¿cómo le dan ibuprofeno? No, está muy bien, recién tiene unos pocos días. Te- pero justamente
Vamos a ver qué hallazgos clínicos nos van a ayudar a nosotras a identificar las lumbalgias musculoesqueléticas, inespecíficas, que son el 90%, y qué hallazgos clínicos con la anamnesis y el examen físico nos van a ayudar a identificar estas lumbalgias que sí, definitivamente tenemos que prestarle toda la atención porque son peligrosas. Entonces, dicho esta pequeña introducción, les pongo un caso bastante simple. Puede ser alguno de ustedes, de 22 años, 21 años. Entonces dice así: es una mujer de 22 años, estudiante de medicina, con un tiempo de enfermedad de 2 semanas, que tiene dolor lumbar EVA, que es la escala Vilosal análoga, 4/10. Este dolor es intermitente y desde hace un día el dolor es ya es 7/10, ¿no? Ya un dolor casi, casi severo. Al examen físico preferencial no contributorio y a la digitopresión, eh, este, cuando yo presiono la región paravertebral, que es la parte donde están las partes musculares, encuentro dolor en la región paravertebral lumbar derecho. Entonces, si vamos desmenuzando un poquito el caso clínico, se trata de una paciente joven, ¿no? Con lumbalgia de 2 semanas, o sea, aguda, que ha empeorado de hace un día. Entonces, ¿qué podría estar tratándose? ¿De una hernia? ¿De una fractura? Pues no necesariamente. Entonces, con esta pequeña introducción, la tabla de contenido, la introducción que ahorita vamos a hablar, epidemiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, las famosas red flags, no las que ustedes ven en TikTok de las relaciones, no esas red flags, ojo, chicos, no, sino los red flags de la lumbalgia, imágenes, porque sí, hay que ver algunas imágenes en casos serios, y el tratamiento. Entonces, si yo hablo de dolor, ¿cuál es una de las causas más comunes de consulta de dolor en los hospitales, en las clínicas, en las postas? La lumbalgia. La lumbalgia, como se dice en inglés, lower back pain, o sea, dolor de espalda baja, es un sinónimo, ¿sí? Eh, Se clasifica por duración en agudo, subagudo y en crónico, ¿sí? Esa es una primera clasificación. Por duración, por tipo de dolor, ya sea el músculo esquelético, que es el que les dije, ¿no? Que es el más común, y aquella lumbalgia neuropática. ¿Sí? Vamos a llamarla neuropática, o sea, que tiene un componente neurológico, neuropático, radicular, por eso lo pongo entre paréntesis, de raíz nerviosa. Entonces, eh, ese es el 10%, ¿no? Lo menos peligroso es ¿no? Músculo esquelético neuropático. Y obviamente también vamos a tener factores psicógenos muy potentes, muy fuertes, muy, muy angustiantes que nos van a producir lumbalgia. Viene el examen, me duele la cintura, me van a operar, me duele la cintura, me van a sacar la muela para los que tenemos fobia al ir al dentista, ¿no? Entonces nuestro cuerpo responde. La pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, somatizamos, hacemos estos síndromes somatomorfos y nos empieza a doler la espalda y muchos de estos factores psicológicos, muchas veces cuando este estrés más los factores psicológicos, psicógenos, más psicológico, ¿no? Se perpetúa en el tiempo, pueden llegar inclusive a producir estos síndromes miofaciales, ¿no? Como la fibromialgia, que en su localización también puede producir dolor de espalda, ¿no? O sea, lumbalgia. Así que nunca nos olvidemos de estos factores de riesgo importantísimos que a veces no lo toman muy en serio, ¿sí? Como los factores psicológicos y por acá vamos a ponerle también los factores sociales, ¿sí? Factores sociales que están a la par con los factores psicógenos, ¿no? Si no tengo dinero, no tengo cómo pagar, si estoy privado de mi libertad, si me han secuestrado, o sea, psicosis, algo serio, pues, ¿no? Abstraen, si están haciendo bulla al costado a cada rato,
tengo un colegio al costado que gritan todo el día, pues obviamente eso va a afectar, ¿no? Y como ahí le he puesto en rojito, así grande, un poco con negrita, es que rara vez la lumbalgia es un problema médico serio. Grábense esto en la cabeza porque les voy dando un tip. Mis preguntas no vienen de las diapositivas, así que presten atención a lo que les digo. ¿Ya? Así que el objetivo de la clase es que ustedes no estudien para el examen, ¿no? Sino que aprendan. Entonces, hay que aprender que la lumbalgia es un problema médico serio. No, rara vez. Esto sí, textualmente, tal cual como está ahí, 1 de 4 adultos presenta lumbalgia en los últimos 3 meses. Es más frecuente en las personas que ya pasan los 45, gracias a Dios todavía no estoy ahí. Y los factores de riesgo, miren todos, obesidad, edad, trabajo pesado, fumar, salud mental, no estar contento con el trabajo ni con lo que están estudiando. Les pongo esto en paréntesis también porque algunos estudiantes de las universidades no están ya en la carrera y están ya avanzados y muchos de ellos no saben qué hacen ahí, ¿no? Entonces, probablemente esto les genere tanta incertidumbre que les empieza a hablar de espalda. Es una causa de ausentismo laboral frecuente. Yo un tiempo cuando trabaja, o sea, un tiempo cuando terminé el Serum, estuve trabajando en un tópico de urgencias de Alicorp. ¿Conocen la empresa Alicorp? Una empresa grande, ¿no? Detergentes, alimentos para perros, donde hacen alacena, el ketchup, fideos, ¿no? El casino. Y ahí, siempre los obreros llegaban por lumbalgia, ¿no? ¿Por qué? Por el trabajo pesado que tenían que hacer, muchos de ellos estaban subidos de peso, algunos ya pasaban los 50 años, entonces era algo recurrente, ¿no? Llegar a la consulta, doctor, me duele la espalda, ya, toma tu diclofenaco, ¿no? Y descansate un rato. Entonces, y al final pues era tan intenso que les tenías que dar de alta y muchos de estos pacientes faltaban inclusive más de los 20 días que por ley les da su contrato, ¿no? Y lamentablemente pues las lumbalgias están también relacionados con el estado socioeconómico, o sea, son inversamente proporcionales, mientras menor sea mi nivel socioeconómico, mayor van a ser mi lumbalgia, ¿no? Justamente por el tema social y psicógeno que están ahí engranados. Acá tenemos un estudiante. ¿De qué universidad será? Creo que es es de ustedes, ¿no? Entonces está con dolor de espalda próximo a su examen de reumatología. Entonces la lumbalgia la vamos a dividir, ya hemos visto, agudo, agudo crónico o subagudo ahí en el medio, y en musculoesquelética y neuropática, radicular, neurological lower back pain, como lo quieran buscar en inglés. Y es justamente esta es la que más nosotros vamos a ver. Son las lumbalgias que ustedes han tenido, probablemente las de sus padres, las de los trabajos, las lumbalgias de las oficinas. Nosotros los médicos estamos prácticamente, si no pasamos visita, estamos sedentarios, e inclusive si pasamos visita, estamos parados 1, 2, 3 horas. Entonces también esa presión que va directamente hacia la cintura también nos produce lumbalgia. A mí varias veces me da lumbalgia después de la visita, ¿no? Pero más, creo que es más por no estar por estar parado, ¿no? Sino es por estrés. Pero bueno, y son de buen pronóstico. O sea, la causa no se especifica, o sea, no hay una causa específica. Es difícil de identificar la causa, o sea, yo puedo hacer resonancias, radiografías, ecografías, PET scan, gamografías, y no voy a encontrar nada. Es por eso que o sea, su manejo es más sintomático, ¿no? Mientras que en las neuropáticas, sí, estas son las peligrosas. Estas sí son las muy fastidiosas, son las lumbalgias que duran más de 2, 3, 4 meses, años de lumbalgias, y muchas veces están asociados a pérdida de fuerza muscular, asociado a parestesias, a dolor neuropático por las radiculopatías que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, estas de acá son las peligrosas. Estas de acá tienen buen pronóstico. Acá un recordaris anatómico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, este es el agujero vertebral, ¿sí? Y por acá, donde está la raíz nerviosa, vamos a decir que está sano, ¿sí? Vamos a encontrar entre la articulación facetaria, va a discurrir la raíz nerviosa en el agujero intervertebral. Este es el agujero vertebral y este es el agujero intervertebral, ¿ya? Entonces, por el agujero intervertebral, como se dice inter, o sea, entre las vértebras, va a pasar tu raíz nerviosa,
¿sí? Esta raíz nerviosa pasa bonito y después por acá vienen las otras raíces periféricas. Cuando yo tengo artrosis o tengo una hernia, o mejor dicho, tengo una hernia producto de la artrosis, se va a romper, ¿sí? Mi disco intervertebral y se fractura el disco intervertebral y sale el núcleo del disco, ¿no? Y esto va a producir las famosas hernias de disco de núcleo pulposo. Y van a producir las estenosis a nivel de la raíz nerviosa y por ende las radiculopatías. Acá tenemos un corte sagital de lo que les estoy hablando. Este es el agujero intervertebral. Y este es el disco que se fractura, se rompe, se quiebra y da lugar a que este espacio se obture, se cierre, porque por acá sale el núcleo pulposo del disco y produce estas hernias. Entonces, acá otro, ¿recordáis más bonito? Sí, vamos a ver acá que estos son de las lumbalgias con componente radicular o neuropáticas, en el que ven cómo se forma como una gota de núcleo pulposo, una hernia de núcleo pulposo que produce la compresión. Estas que ven aquí, sí, estas raíces que ven acá, que así parece como cuando la papa la dejas así 2 semanas y no te olvidaste que la tenías ahí, pues salen raíces, ¿no? Bueno, los que saben en lo que me refiero, y así te hacen las raíces, ¿no? Y acá está la hernia que obstruye, ¿no? Que obstruye la raíz nerviosa y van a aparecer unas sintomatologías que le voy a mostrar, que le voy a mencionar en un ratito, ¿no? Este, entonces, cuando tenemos una persona que llega con lumbalgia, lo principal, número uno, es la descripción del dolor. Básico, hace cuánto tiempo, la intensidad, qué es lo que aumenta su dolor, en qué momento del día es más común, ¿sí? Y preguntar los red flags, ¿sí? Miren, voy a adelantar, es rapidísimo. Siente adormecimiento en las piernas, siente corriente, siente frío, siente calor, ha perdido fuerza, empeora cuando está sentado, mejora cuando se para, presenta incontinencia fecal, incontinencia urinaria. Entonces, esos son todos, esos que les estoy mencionando, esos son todos los red flags. Y como ven, no me ha tomado más de 20 segundos mencionarles para que el paciente me diga sí, 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 no, 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 no. Y así rápidamente yo puedo saber si es que esto es una lumbalgia seria o una lumbalgia que requiere AINES y reposo. Entonces, la duración ya hemos visto, la mayoría son de etiología musculoesquelética, la mayoría mejora en menos de 4 semanas, algunos que, por ejemplo, como las lumbociatalgias, que son por contracturas musculares, que no se ven en resonancia, tú tomas una resonancia y no vas a ver, a menos que haya un desgarro, ¿no? Porque ahí debía haber habido un traumatismo, ¿no? Doctor, quise ir al gimnasio y me puse a hacer piernas y después de eso sentí un crack y no me pude mover, obviamente, pues, ¿no? Ese crack es un músculo que se ha roto, ¿sí? O se ha desgarrado. Entonces, y después de eso te duele la espalda, la cintura, obviamente, por eso es más un tema traumático, ¿sí? Es una lumbalgia traumática, obvio, ¿no? Si he hecho esfuerzo, me duele la cintura, o si alguien me tira una patada en la espalda, obviamente eso me va a doler, ¿no? Entonces ahí yo ya sé que esa es la causa. E igualito ahí también tendría que preguntar los red flags, ¿no? Y lo bueno es de nuestra espalda es que está bien, bien protegida, ¿no? Por nuestra grasa, por nuestros músculos, entonces es muy difícil que una patada, pues, te fracture la columna, ¿no? A menos que te haya atropellado el carro. Si te atropelló el carro, obviamente, ahí sí tienes todas las de hacer compromiso neuropático, paraplejías y demás, ¿no? Entonces, como digo acá, como he mencionado acá, de 6 a 8 semanas, se autolimitan. Si hay componente neuropático, en ausencia, perdón, del componente neuropático, no son necesarios exámenes auxiliares. Y eso es justamente lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Al comenzar la ponencia. Están usando mucho la resonancia para lumbalgias agudas, entonces no es lo recomendable. No es lo recomendable. Si tienes una persona que tiene 4 días, o sea, tiene una semana de lumbalgia y te dice, doctor, me hace una semana, me duele la espalda, y le preguntas red flags, examinas al paciente ahorita con el examen físico que vamos a ver,
Entonces su naproxeno, su ibuprofeno, y si en 3 4 días el dolor no mejora, ya le podrías agregar un relajante muscular. Es así de sencillo, no es, digamos, pero para eso tienes que estar seguro, ¿sí? Para eso tienes que estar seguro de que que no se te vayan a escapar estos red flags, ¿ya? Muy bien. Entonces, localización, dolor de espalda baja, profundo, sin localización exacta. El paciente dice, doctor, me duele la espalda. ¿En qué parte? Señálame con tu dedo. No, doctor, toda la espalda. Ah, ya, perfecto. Entonces, neuropático, ¿no? Cuando ya hay neuropático, acá neuropático, el paciente refiere electricidad, corriente, quemadura, hincones, hormigueos, como agujitas, que muchas veces se irradian a uno o a ambos miembros inferiores. ¿Con qué? Con una distribución de dermatoma. Bien, ¿se acuerdan esto? Recordar es anatómico. Ya, cada raíz nerviosa, esta raíz que sale acá de la médula espinal, les presento la médula espinal, cada vez que salga una raíz de la médula espinal va a inervar una franja de nuestra piel, ¿sí? Va a inervar una franja de nuestra piel. Por ejemplo, a nivel de los glúteos, S1, S2, y a nivel del ano, S3, S4, es por eso que cuando existen esas fracturas sacras, el paciente hace incontinencia fecal. A nivel de la cintura tenemos L2, L1, L2, L3, L4, ¿sí? Las vértebras lumbares justamente van a inervar la región lumbar. En la parte delantera, por ejemplo, el nervio ciático, que es L5, L4 o L5, S1, L5, S1, o mejor dicho, de L4 S1, ¿ya? El dolor es por eso que pasa por atrás, ¿no? Miren, si ustedes ven el dermatoma S1 y ven el dermatoma L5, justamente o sea, es piel que va a ser inervada la parte posterior de la pierna, ¿no? Es por eso que la lumbalgia, la lumbociatalgia, donde el nervio ciático se compromete, el paciente tensiona pues el corrientazo por atrás, ¿no? Para que vean, entonces, estas son las franjas de la piel que se van a inervar por las raíces nerviosas. Entonces, cuando el paciente dice, doctor, tengo dolor de cintura y siento quemazón en la punta de los dedos de los pies. Ah, dermatoma L4, L5. Acá le corté la imagen, pero está ahí, ustedes lo pueden buscar libremente, creo que por acá está. Ah, y es por eso que el paciente siente en la planta del pie el adormecimiento, la quemazón. Doctor, mi mamá se pone 6 medias y tres frazadas tigres en la pierna y no le calma el frío. Dolor neuropático, dolor neuropático. Ahí hay que evaluar columna, ¿sí? Hay que evaluar columna. Entonces, ¿por qué? Porque si no evaluamos columna, vamos a pensar, no, es por la edad, señora, abríguese bien, póngase, se puso 6 medias, póngase 8. Pues. Ahí hay que dar medicación, porque llega a ser fastidioso. Muy bien, la severidad. Entonces, ¿cuáles son los signos que nosotros podríamos empezar a ver que digan, no, esto no, ya, y acá esto ya no es como el doctor Rodríguez estuvo diciendo, ¿no? Que la mayoría eran lumbalgias light, ¿no? Sí, tranqui, que yo le daba ibuprofeno y mejoraba. No, acá ya sí paramos la oreja, cuando empeora al sentarse, ¿sí? Cuando mejoran al pararse y a echarse. Echarse tal vez, ¿no? Eh, Cuando hay estenosis, ¿sí? Cuando hay estenosis de, digamos, de estenosis de la raíz nerviosa o de la médula espinal, ¿no? Mejor dicho, de la estenosis empeora al pararse. Y al caminar, el paciente se para y el doctor siente que se lo rompe en dos y empieza a caminar, no puede. Cuando está, por ejemplo, en algunos casos, también tenemos inflamación de la unión entre la pelvis, entre el ala, hueso, el hueso de la pelvis con el hueso sacro, ¿no? Y esa unión a veces se inflama, y se llama sacroileitis, ¿no? Ahí hay que hacer una radiografía de la pelvis para poder ver esto, y es uno de los diagnósticos diferenciales de la lumbalgia crónica e intensa. ¿Sí? Es raro, no es común,
Si yo veo sacroileitis en pacientes jóvenes, en varones menos de 40 y pico de años, yo pensaría que esto podría ser una espondilitis anquilosante, ¿ya? Es por eso que esto sí, cuando hay sacroileitis en chicos jóvenes, cuidado, es una de las espondiloartropatías seronegativas. Y si es lumbalgia persistente, y si a eso le agrego fiebre, y si a eso le agrego que el paciente ha tenido antecedente de cáncer, cuidado, puede ser metástasis ósea. Si es un paciente que está con fiebre, puede ser una infección del disco intervertebral, que se le conoce como espondilodicitis, ¿sí? Entonces, estos son los famosos red flags, los red flags de la lumbalgia. Eh, Solamente tres palabras. El compromiso radicular, justamente cuando la raíz nerviosa se comprime, se estenosa, se pellizca por la hernia, que puede ser secundaria a un traumatismo, eh, a una artrosis, ¿sí? En personas con obesidad, por la presión que ejerce el peso sobre estos pobres discos intervertebrales, también van a haber hernias. Vamos a encontrar este dolor neuropático, ¿no? Tipo quemazón, frío extremo, hormigueo corriente. No sé si alguna vez ustedes han picado ají y cuando han hecho su ceviche, con el ají limo, cuando han hecho su ají de gallina, su papa a la huancaína. Yo sí pico ají, ¿no? Entonces, a veces en la punta de los dedos, cuando agarro el café, el ají, por más que mi novia me dice, no, usa guantes, no lo hago. Siento esa sensación de ardor, ¿sí? Eh, Ardor medio doloroso, ¿sí? Y eso es justamente cuando el paciente, eso el paciente lo manifiesta cuando tiene el compromiso radicular. Esta sensación de quemazón, de ardor de miembros inferiores, porque estamos hablando de lumbalgias, entonces el compromiso va a ser de miembros inferiores. Esa sensación de hormigueo, el paciente siente como agujitas que le pasa en las piernas, o por momentos siente sensación de corriente, o no siente la pierna, simplemente doctora, y siente en la parte de atrás, en la parte donde están los gemelos, donde están la pantorrilla, no siento, doctor, no siento nada. Esos son signos de compromiso radicular. Y donde definitivamente es un hiper mega red flag en el que sí o sí tenemos que preocuparnos es cuando hay una disminución de la fuerza muscular. ¿Sí? Cuando, no sé si han hecho semiología de neuro, pero cuando de neuro van a examinar al paciente, imagínense, bueno, no sé si lo podemos hacer, vamos a gastar un poquito esto, ya, pero siempre al paciente pedirle imagínate que esto es la pierna, esta es la rodilla, y pedirle al paciente que patee mi mano, y el paciente, vamos a intentar que patee nuestra mano, no solamente para evaluar la fuerza muscular distal, sino también el pie, pedimos que eleve el pie para poder vencer la fuerza y así poder evaluar la calidad de la fuerza muscular, ¿no? Y a veces, vamos a encontrarla disminuida, y si a eso le sumamos la aparición de estos red flags, obviamente pues podemos pensar de que acá hay un compromiso radicular severo. Eh, Cuando hay compromiso radicular, hay esta marcha de carrito de supermercado. Yo la encontré porque si vemos, estos son las vértebras, pero acá vemos un cabalgamiento de la anterior de la vértebra, ¿no? Y este espacio, miren, este es el espacio intervertebral, el agujero intervertebral que yo les mencioné en este de acá. Miren, este de acá, este agujerito que ustedes ven acá, ¿sí? Ustedes están viéndolo, ¿no? Bastante radiolúcido. ¿Sí? No es otra cosa más que esto. No es otra cosa más que esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, miren el agujero acá está reducido y acá prácticamente ni se ve, porque esta vértebra, que es L4, por alguna razón, se ha desplazado hacia adelante y está produciendo una estrechez del agujero intervertebral, y por ende esto seguramente se está produciendo una gran hernia. Y este paciente seguramente, al hacer esta postura,
como que trata de abrir el espacio, al inclinarse, trata de abrir el espacio y buscar algo de alivio, ¿sí? Buscar algo de alivio. Eh, ¿Qué otros red flags tenemos de lumbalgia? El compromiso radicular serio rara vez va a aparecer, pero cuando aparece tenemos la incontinencia fecal o urinaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este gráfico del dermatoma? ¿Sí? A este nivel, miren, S1, S2, que son los nervios de la cola de caballo, y miren, S2, S3, los testículos y el meato urinario. Entonces están inervados por estas raíces nerviosas y cuando hay algún problema a nivel sacro, entonces podrían haber incontinencias urinarias e incontinencias fecales y esto sí es un hiper mega red flag, ¿sí? Otro red flag importante son el deterioro rápidamente de la sensibilidad y de la fuerza, ¿sí? Rápidamente de la sensibilidad y de la fuerza. Doctor, ayer podía subir escaleras, el día de hoy la pierna no me anda, doctor. Estoy arrastrando el pie. Uy, urgente. Antecedente, cáncer de mama, peor todavía, urgente. Al hospital, internarlo, hacerle una resonancia. No voy a hacer de que haya hecho metástasis en el hueso y que haya hecho una destrucción digamos, ósea de la vértebra y que esté invadiendo el canal medular, inclusive. Eso se le conoce como el síndrome de compresión medular, cuando el agujero vertebral, ¿no? Por donde pasa la médula, a veces se secciona por las fracturas patológicas de las metástasis. Entonces, cuando es rápidamente progresivo, no solamente sensitivo, pero más todavía cuando es motor, este es un hiper red flag, red flag que tenemos que llevar al paciente rápido a un centro de salud, a un hospital, para poderle ver y si es posible, si hay una fractura en proceso, tratar de comprimir la médula y operar al paciente lo más pronto posible, ¿no? Otro red flag de la lumbalgia es si ha habido cáncer previamente. A veces pasa desapercibido y es por eso que en su anamnesis siempre tienen que preguntar en los antecedentes eso, ¿no? Si ha habido cáncer. A veces no se pregunta. Yo me había adelantado un poquito, pero otro red flag sería la lumbalgia con fiebre. Lumbalgia con fiebre, ¿sí? Pero lumbalgia con fiebre sola, porque si hay lumbalgia con fiebre y ardor al miccionar, ya eso es pielonefritis, eso ya es una infección urinaria. Pero si es dolor intenso, fiebre y no nada más, siempre piensen en que podría tratarse de espondilodicitis, una infección de la vértebra, del disco también en pacientes que usan corticoides, ¿sí? En pacientes con tratamientos para, por ejemplo, ¿no? Trasplantados, pacientes con lupus, pacientitas con lupus que están tomando sus inmunosupresores, aquellos que están con pulsos de metilprednisolona por lupus o por esclerosis sistémica o vasculitis, hacen tal inmunosupresión que la bacteria entra y hace su agosto, ¿no? Es por eso que antes existían los protocolos de desfocalización, ¿no? Entraba una paciente para recibir pulsos y tenían que verle la boca, que no tenga caries, examen de orina, urocultivo, hemocultivo, radiografía de tórax, o sea, que no haya ninguna bacteria pululando en nuestro cuerpo para recién poder dar inmunosupresores, porque si los doy podría generar pues problemas, ¿no? Porque si yo tengo una bacteria y reduzco toda mi inmunidad, pues la bacteria se va a replicar mucho más y no va a dar problemas, ¿no? Otro red flag, yo lo encontré en literatura, era la edad, pero la edad sí, por ejemplo, ¿no? Yo pondría acá más el trabajo. Si yo pondría como que el trabajo como un red flag. ¿Qué pasa si yo trabajo como estibador en la parada? ¿Ustedes han visto los estibadores? Atrás en su carrito se llevan 50 kilos, ¿sí? A ver si alguno de ustedes levanta 50 kilos en la espalda. Claro, tiene rueditas, ¿no? Pero igual, ¿no? El hecho de estar ahí, tal vez lo podemos hacer una vez y no pasa nada, ¿no? Pero ellos están trabajando horas de horas, toda una jornada laboral de 8 horas, o tal vez más. Y se vio traumatismo. Muy bien. Estos,
Entonces, estos son los red flags de compromiso neuropático y de los compromiso no neuropático, que también se le consideran como red flags. De compromiso neuropático, si hay el síndrome de la caudequina o cola de caballo, lo que les dije, ¿no? Incontinencias urinarias fecales, la saddle es la silla de montar. Cuando ustedes seguramente han tenido a Cineguía, los hicieron sentar en un pony o en un caballito, ya ese es la silla de montar del caballito, ya en toda esa zona donde uno ponía sus posaderas, ahí, ya toda esa zona del periné, eso se le conoce como silla de montar. Anestesia en silla de montar. Déficits simétricos, o asimétricos o bilaterales, lo que le dije hace un rato, ¿no? O sea, lumbalgia intensa con pérdida de fuerza de la pierna, urgente a la clínica, al hospital. Si es que esto es rápido, si es que esto es rápido, ¿no? Si la paciente arrastraba el pie el día de ayer y ahora no la puede mover, urgente. Y les duele, y obviamente asociado a lumbalgia, urgente, ¿sí? Y obviamente, esto es más que todo cuando ya va avanzando el pie cuelga, ¿no? Ya cuelga. Entonces, mucho cuidado con este tipo de lumbalgia. No se les va a escapar porque les estoy diciendo. Si el paciente ha tenido cáncer, red flag. Si tiene lumbalgia con dolor de cintura y pérdida de peso, red flag. Si es un paciente que tiene más de 50 años, medio red flag. Ya si el dolor dura más de un mes, red flag. Yo le pondría acá 2 meses. 2 meses. 2 meses de lumbalgia, red flag. Sí, si es un paciente que ha recibido corticoides de manera crónica, red flag. Si tiene dolor de cintura, más de 70 años, también. Si hay traumatismo, también. Y estos son los red flags de los problemas infecciosos de columna. Fiebre, si ha habido una infección reciente, o sea, por ejemplo, no podemos tener un paciente que ha estado con pie diabético, que ha tenido una infección en el pie, ese pie está infectado por gram positivos y esta bacteria por el paciente diabético, inmunosuprimido, en la bacteria de la piel entra por la sangre, se da su vuelta y de repente, ¡pam!, a la columna, ¿sí? Y las drogas endovenosas, ¿no? Pero acá en Perú eso no es muy raro. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar? El abdomen y el abdomen. Existen gastritis que se irradian a columna y a veces son lumbalgias que tienen un origen gastrointestinal, pero para eso hay que hacer una buena anamnesis. Cuando, por ejemplo, son varones jóvenes, ¿sí? Como ahora vamos a tener varones jóvenes que empiezan a tener cierta postura, de irse como que a jorobarse un poquito, a tener la espalda muy recta, ¿sí? Es una de las pocas enfermedades autoinmunes en reumatología en el que los varones somos el sexo predominante, ¿sí? La mayoría son las mujeres, así que, bueno, no, pues dicen que los antes del hombre. Y esto de actividad física, la actividad física extenuante, ¿no? Entonces, los chicos ahora, pues, Eh, no por ustedes, los menores también. Eh, que, que, que 12, 13 años ya les preocupa cómo se ven y se ponen a cargar piedras ahí y les empieza a doler la espalda, ¿no? Entonces, eh, hay que preguntar eso siempre en personas jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física hace, ¿no? O quiere lucirse en el gimnasio y se pone a cargar pues los 120 kilos, ¿no? Entonces, obviamente te duele la espalda. Muy bien, entonces, caso clínico número 2. Es una mujer más joven, ¿no? 57 años. 4 meses de lumbalgia. Entonces ya hemos hablado de lumbalgias crónicas, más de 2 meses. Esto tiene 4 meses. Es crónico, que ha empeorado en 2 semanas. Acá ya empieza a presentar parestesia. Siempre que escuchen parestesias, difestesias, anestesias, ¿sí? Red flag, red flag, ¿ya? Y parte posterior del muslo derecho, red flag, parestesia. Y dificultad para deambular, hiper mega red flag. Aquí está. Déficit rápidamente progresivo. Miren la banderita, porque se acuerdan. Ya, entonces tiene todos los red flags. La duración, las parestesias, pérdida de fuerza muscular, la intensidad 9/10, que la despierta en la noche, o sea, todos los red flags. Me encarga de poner todos los red flags. Y continencia urinaria, y acá no hay nada que hacer. Esta paciente tenemos que llevarla rápidamente a una clínica, rápidamente a un hospital.
¿sí? Porque no vaya a ser de que esto se trate de alguna fractura, ¿sí? Puede ser que sea una fractura, no voy a ser que sea una hernia aguda, una hernia grande. Hay hernias que ni se imaginan, que parecen, tienen el tamaño de una pelota de ping-pong. Así son, ¿sí? Y ahí tienes que rápidamente hacer una vertebroplastia, ¿no? Porque si el compromiso radicular este, persiste, ya el daño puede llegar a ser irreversible. Sí, entonces, pero la señora tenía pues 4 meses de lumbalgia y se exacerbó en 2 semanas. ¿Qué cosa habrá hecho? El examen físico solamente había dolor a dígito presión, ¿no? A nivel de L4, L5 y paravertebral derecho. Entonces, por síntomas neurológicos, síntomas neuropáticos, dolor rápidamente progresivo, red flag, y aquí de una no la pienso 2 veces. Tengo que ver cómo está el nervio. No le pido radiografía, no le pido tomografía, porque eso es para ver hueso. Acá tengo que ver partes blandas. Y para ver partes blandas, necesito la resonancia magnética. ¿Sí? Para ver partes blandas, como repito, el mejor examen en columna es la resonancia magnética nuclear, sin contraste. ¿Ya? Y justamente aquí está el culpable. A nivel, acá vemos una imagen, probablemente metastásica, probablemente sea un tumor, y esto está destruyendo el hueso. ¿Y qué está produciendo? Miren, esto de acá es la médula espinal, a nivel S1, L5, L4, L3, a nivel de L3, L4, vemos una pequeña hernia, pero a nivel de L4, L5, miren, así está. La estenosis, mientras que arriba está así, un cordón como si fuera un cartucho grande, como si fuera un apio, acá vemos así chiquitito, estenosis, importante. Medular, ¿ah? No es radicular, es médula. Y es por eso que seguramente la paciente está teniendo este déficit rápidamente progresivo, muy doloroso, con las incontinencias que ya se ha descrito. ¿Sí? Eh, Muy bien, entonces tenemos acá la evaluación de los dermatomas, ¿sí? La evaluación de los dermatomas que ya les mencioné. Sí, tenemos que ver la evaluación de la fuerza muscular, ver si hay hipoestesias, hiperestesias, evaluar los dermatomas, y la fuerza muscular. Eso sí, yo les recomiendo hacerlo en sus prácticas. Un poquito difícil hablarles acá por teoría para ver cómo están la fuerza muscular, pero hay que evaluar. Muy bien, algunas pruebas que usamos al examen físico, el famoso test de la CE y la marcha de Trendelenburg. La CE extendemos de 0 a 30 grados, eso es normal, y de 30 a 70 es donde nosotros vamos a ver si es que hay un tirón en la parte posterior de la pierna. Si hay un tirón en la parte posterior de la pierna, es un signo de la CE positivo. Y la marcha de Trendelenburg es una marcha en la que el paciente va a estar como cojeando para un lado, ¿ya? Y para el otro, ya eso quiere decir de que por un problema neuropático se va a perder el tono de los músculos de la pelvis, algunos de ellos, y va a hacer que el paciente coje, ¿no? ¿Qué más podemos ver como lumbalgia? Obviamente no todo es músculo, no todo es músculo esquelético, no todo es neuropático, ¿sí? Hay diagnósticos diferenciales, como por ejemplo en pacientes que hacen herpes zóster y que el paciente llega a la consulta diciendo, doctor, me duele la espalda, me duele la cintura, siento como quemazón, como ardor, ah, ya está bien, y no examinas al paciente, ¿no? Porque a veces dices, ah, bueno, será por la artrosis, será su columna. Y si no examinas al paciente y tiene esto, porque justo está en la parte posterior, el paciente ni se nota, ni se ve, podría ser un herpes zóster que está empezando en columna y estamos perdiendo el diagnóstico solamente por no examinarlo. Si el paciente presenta, aparte, epigastralgia postprandial asociada a lumbalgia, puede ser gastritis, reflujo gastroesofágico, si es una paciente o un paciente que tiene ardor al miccionar, ¿sí? Entonces, también evaluar eso. Si es un paciente que tiene contracciones musculares, contracturas musculares intensas y a veces no palpamos, se nos va a ir el diagnóstico, ¿ya? Cuando no hay ningún tipo de causa aparente, ni musculoesquelética, o sea, porque la musculoesquelética no tiene, no es que tenga una estructura
afectada, porque como ya les he dicho, no pido resonancia, radiografía, no voy a encontrar nada. Pero si tengo pacientes que tienen dolor a la palpación superficial, sí, dolor persistente en ausencia de red flags, y son pacientes, son personas, miren, esto no lo digo yo, esto está escrito en literatura, mujeres pasados los 40, divorciadas, con hijos pequeños, que tienen problemas sociales, económicos, víctimas de infidelidades o la muerte de un ser querido o ahora últimamente de las mascotas, entonces, y que produce lumbalgias intensas, cuidado, pueden ser estos síndromes somatomorfos, ¿sí? Eh, ¿Qué tengo que pedir? Realmente cuando son musculoesqueléticas inespecíficas, por lo general no pido mayores exámenes. Sí, no pido mayores exámenes. Si el dolor es menos de 6 semanas, no pido ni radiografía ni resonancia, pero si tienen menos de 6 semanas, con red flags sí tengo que pedir. Los red flags nos van a ayudar a nosotros a pedir los exámenes. Sí, nos van a ayudar a pedir los exámenes. Si no hay red flags, menos de 6 semanas, no pido nada. Más de 6 semanas, red flags, antecedentes de cáncer, fiebre asociado a lumbalgia, por supuesto. Tengo que pedir radiografías, resonancias y otros exámenes. ¿Sí? Esto lo he puesto a propósito. Lo saqué de este artículo. Si se encuentra algo, a veces hay unas hernias pequeñitas, ¿ya? Hay unas hernias bien chiquititas, y le echan la culpa a esa hernia de la lumbalgia, y ya al pobre paciente ya lo traumaron, ¿no? Literalmente. Dijeron, no, que, y el paciente toda la vida decir que tengo hernia, tengo hernia, tengo hernia, tengo hernia, tengo hernia, tengo hernia. Claro, tienes una hernia de 5 milímetros que no produce ningún tipo de estrechez de tus raíces, mucho menos de tu espacio, de tu espacio medular, de tu agujero medular, vertebral, que diga por donde pasa la médula. Entonces, esa no es la causa de tu lumbalgia, ¿no? O sea, puedes tener una hernia pequeñita, pero no es que esa hernia pequeñita sea la causa de tu lumbalgia. Muchas veces esto se deriva en cirugías innecesarias, ¿no? Para tratar de resolver estas hernias que al final el paciente no necesita. ¿Sí? Y esto justamente me olvidé de mencionar. Ansiedad asociada a imágenes. Está demostrado en personas jóvenes que ya se quedan ya de por sí, por vida, ¿no? Que tengo mi hernia y no puedo cargar peso. Oye, es un flojonazo, ¿no? Es que tengo mi hernia. No pateo pelotas porque tengo mi hernia. No puedo estar sentado mucho tiempo por mi hernia. O sea, claro, o sea, sí te creo que tengas una hernia, ¿no? Pero que sea grande, pues y que tenga red flags. Pero si tienes una hernia en resonancia, en ausencia de red flags, entonces no es que tu hernia te esté produciendo el dolor, ¿ya? Radiografía en pacientes mayores, radiografía en aquellos pacientes con lumbalgias más de 2 meses. Es el estudio inicial en pacientes con red flags, pero yo les recomiendo que si hay red flags neuropáticos, primero resonancia, primero resonancia, ¿sí? Pero sí para dolor crónico, radiografía. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar artrosis, vamos a encontrar acá fracturas por aplastamiento, por osteoporosis, los famosos osteofitos, los picos del oro, ¿ya? Que con mi grupo hemos visto, mi grupo de práctica hemos visto son los osteofitos. Estos son los famosos osteofitos, que son los picos del oro, parecen unas garras invertidas, ¿sí? Y esto por acá irrita el ligamento anterior de la columna. Eh, pero sí hay como con componente neuropático, como les digo, ¿no? Sí hay disminución de la fuerza muscular, entonces sí es el examen de elección cuando hay una lumbalgia neuropática. Tomografía, si el paciente tiene una prótesis, tiene un stent coronario, una valvuloplastía, marcapasos que contraindican resonancias. Este es el corte justamente radicular, ¿sí? De corte, perdón, sagital, axial, perdón, axial, es un corte axial de la vértebra, donde vamos a ver acá justamente, ¿no? Nuestra raíz nerviosa y cómo esta hernia, este es esta es la hernia está produciendo un agujero, miren el agujero chiquitito que tiene en estenosis, miren, si ustedes logran ver, acá este agujero tiene que ser de este tamaño, y miren acá, es chiquitito.
¿Por qué? Por esta estenosis. ¿Sí? ¿Y esta estenosis por qué? Por una hernia. Electromiografía la usamos cuando queremos confirmar el compromiso radicular, ¿sí? Y bueno, enfocándonos ya en el tratamiento, creo que han escuchado de mi parte Recir Red Flag como 20 veces. Entonces, ¿qué le doy al paciente, doctor, si tiene una lumbalgia que usted ha dicho, ¿no? Musculoesquelética, inespecífica, que no tiene reflux? Entonces hay dos tareas: farmacológica, no farmacológica. La mayoría de las lumbalgias pueden ser tratados por ustedes, futuros médicos generales. No hay necesidad de enviar al neurólogo, al neurocirujano, al internista, al traumatólogo, al reumatólogo. No. El 90% de las lumbalgias que llegan a su consulta las van a poder manejar por ustedes sin problemas. Los no farmacológicos, compresas de agua tibia, compresas de agua caliente, la masoterapia, acupuntura en algunos casos, la manipulación manual espinal, que es el término correcto de la quiropraxia. La quiropraxia es medicina alternativa, ya no es una especialidad médica, no son médicos quienes lo realizan, no son tecnólogos médicos, no son profesionales quienes realizan la quiropraxia, ya son personas que se han entrenado en eso y que en las manos equivocadas pueden ya llegar a ser muy peligrosas. Así que tengan mucho cuidado con la quiropraxia y las lumbalgias. Yo, por lo general, no las recomiendo. Ejercicio y fisioterapia, hay un montón de ejercicios que no se puede hacer y bueno, tracción, soporte lumbar, colchón especial, yoga y en el peor de los casos, las infiltraciones. ¿Sí? Entonces bueno, infiltración está dentro del farmacológico, ¿no? Pero yoga, colchón especial, el tai chi también me ayuda bastante. Si yo tengo un colchón que tiene un huecazo pues en el medio, o sea, un colchón de esos antiguos que eran de paja, obviamente pues no te va a doler la espalda, cambia tu colchón. Tratamiento farmacológico, el AINE de su elección: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina, meloxicam, celecoxib, doricoxib, ketoprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, no sé si me olvido de algo. Ya, el que ustedes quieran. Por 3 a 7. Mire, yo le he puesto de 2 a 3 días, ya, pero pueden dejar hasta 5, máximo 7 días si es una persona joven. Y más de 5 días en persona mayor, tengan cuidado, ya, porque les puede producir hemorragia digestiva. Entonces hay que usarlos con cuidado, ¿ya? Si van a usar un AINE por más de 5 días, ya le tendrían que dejar un omeprazol, ¿ya? Para evitar el efecto de los AINES. Podemos usar paracetamol también, los pongo en rojito porque mm, se prefieren los AINES, ¿ya? Si tienes alergias a los AINES, puedes usar el paracetamol 1 gramo o puedes usar el paracetamol contramado. Cuando usamos relajantes musculares, cuando pasan más de 3 4 días y la lumbalgia no mejora con aires, podemos usar un coanalgésico, como los relajantes musculares, como un tratamiento coadyuvante. ¿Cuál relajante muscular? El que ustedes quieran. El más común, orfenadrina, tenemos la ciclobenzaprina, baclofeno, pirinol, clorzoxazona, y lo podemos usar, como bien dice acá, en caso de que como monoterapia con el no mejor. Podemos usarlo máximo 2 semanas. Sí, dice K4, pero no lo recomiendo mucho más en personas mayores. Ya, los relajantes musculares en algunas personas pueden generar dependencia, generan torpeza al maniobrar, o al maniobrar equipos de precisión, así que siempre tengan cuidado. Tramadol los reservamos cuando. Los reservamos cuando los AINES no funcionen adecuadamente, el olor sea persistente. Usamos antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, para lumbalgias que son refractarias, que no pasan con tramadol y con los AINES. Podemos usar los antidepresivos tricíclicos en dosis bajitas. Cuidados en ancianos, ustedes dan una tableta entera de mitriptilina a un paciente mayor y va a empezar a hablar tontería y media. Les va a dar delirio, un síndrome confusional agudo, por el efecto anticolinérgico de los antidepresivos tricíclicos, así que mucho cuidado. Pasamos también a gabapentina, pregabalina, anticonvulsivantes y a la duloxetina, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que se usan mucho en control del dolor neuropático. Acá está, ¿cómo se llama este señor?
que han hecho un montón de memes de él a lo largo de que 10 15 años. Bueno, estaba triste y ahora recibió su tramadol y ahora está feliz. Y el cannabis le he puesto así como que, como tirándolo así al final, porque van a escuchar mucho acerca del cannabis. El cannabis pertenece a la medicina alternativa, nunca la usen de primera línea, chicos. Está de moda, todo el mundo le quiere dar, pero nadie sabe cómo darlo. Entonces, parece paradójico, ¿no? Todo el mundo lo da, pero nadie sabe cómo usarlo, porque no hay guías claras de cómo usarlo, ¿no? Y las presentaciones del cannabis pueden ser tan heterogéneas que no está estandarizado. Si escuchan, ¿no? Cannabis por aquí, por allá, no le cambien no les cambien la mente a las personas, solamente aconséjenlos que vayan a visitar un médico, ¿ya? Y si es un médico que les receta el cannabis, bueno, muy bien. Hay algunos ejercicios que podemos hacer para evitar no empeorar nuestro dolor de espalda. Miren cómo tienen que agarrar una caja, o sea, nunca carguen la caja así, sino abracen su caja. Ya, si van a colocar en un estante de arriba, no estiren su espalda, sino usen un banquito. Ya, nunca se siéntense así. Si van a recoger algo del piso, nunca hagan esto, por favor, van a destrozar su columna. Siempre agáchense, flexionen sus rodillas. Si van a cargar a sus hermanitos, sus sobrinitos, sus primitos, ¿sí? Agáchense. No hagan esto, porque hagan esto y se van a quedar ahí, crack, ¿sí? Hay algunos ejercicios, terapia física, que ayudan bastante. Ya existen las escuelas de espalda, que son ejercicios. Ustedes pueden buscar en YouTube, hay infinidad de ejercicios para cuidar la espalda, son increíbles. Ya, yo les pongo esta imagen porque ¿cuántos de ustedes están sentados así ahora? No creo que sean muchos. Si son, los felicito, ¿ya? Pero si están echados en su cama, si están con el celular encostado, si están con los audífonos, si están en el sillón, no es lo ideal, ¿no? O sea, de preferencia deberían estar sentados como este chico. Y de esta forma. No farmacológica, tenemos los ejercicios, tenemos terapias superficiales con calor, con calor local, tenemos todas estas grapitas que se encargan de estimular la piel, o sea, es dolor que yo doy con grapas para calmar el dolor, un principio parecido al de la acupuntura, y el tratamiento psicológico en caso la lumbalgia no mejore. Sí, porque muchas veces la lumbalgia tiene este enfoque multidisciplinario. Eh, es un enfoque en el que, por ejemplo, ¿no? Si estoy pasando un mal momento en mi vida personal, el dolor se tiende tiende a ser muy marcado, ¿sí? Hace poco he estado o sea, es algo muy cercano, ¿no? O sea, un familiar que ha estado con dolor, con lumbalgia intensa, problemas con su hija adolescente, que no le hace caso, que le ha gritado, incluso intenta empujarla, o sea, cosas así, pero bien serias, ¿no? Y posteriormente a eso, dolor de espalda, pero que yo le palpé y estaba, pero dolorosísimo, muy doloroso, muy doloroso, ¿no? Y es una mujer relativamente joven, ¿no? Entonces, esta lumbalgia o dorsalgia que tenía mi familiar, lo más probable es que haya sido por el estrés tan agudo y por este evento tan traumático que lamentablemente le tocó suceder, le tocó pasar, pues, ¿no? La rehabilitación multidisciplinaria es cuando todo ha fallado. Acá tienes que meter al traumatólogo, al rehabilitador, al psicólogo, al trabajador social. Acá tienes que juntar a todo tu equipo para poderle dar un manejo integral a un paciente con lumbalgia. Si ustedes, chicos, no saben, la lumbalgia puede llegar hasta ser tan, pero tan discapacitante que puede hacer que la persona hasta sea despedida de su trabajo. Entonces, mucho más cuando el tratamiento médico no funciona. O sea, lo más frustrante para el médico es que cuando tú recetas algo no funciona. Sí, eso es lo más frustrante que nos toca a nosotros los médicos. Tú estás esperando que la paciente te diga, sí, doctor, gracias, con su medicamento me ha ido bien, todo chévere, doctor. No, no, doctor, sigo igual, pucha madre, sigues igual. Entonces, ¿qué hago, no? Ahí tienes que ver otras opciones. Y preguntarle, ¿todo bien en casa? ¿Hay algún problema? Y ahí es donde el paciente se quiebra normalmente. No, doctor,
estoy cuidando a mis dos nietos, tienen 18, 19 años, siempre cuando llegan de la calle, los huelo y huelen a marihuana, no limpian su cuarto, son cochinos, entonces, mejor, y su papá está en la cárcel, su mamá se fue a Italia, entonces, ¿no ven? Hay un caso, hay un problema serio, ¿no? Social. Y la señora está que se muere de dolor de espalda, ¿no? Entonces, nunca, siempre pregunten cuando la lumbalgia persiste y no tiene red flags y en la radiografía no hay nada importante y la lumbalgia persiste, ¿no? Entonces ahí siempre métanse en la vida de los pacientes. Bloqueos selectivos, de preferencia, no se hacen porque la mayoría de las lumbalgias se van a limitar. Esto ya es cuando se trata de una lumbalgia persistente o cuando el dolor es muy intenso y no mejora a pesar de los AINES o de los opioides. En el caso de las hernias con compromiso radicular tienden a ser extremadamente dolorosas, muy dolorosas. Y en algunos casos de lumbiosatalgias tienes que hacer una infiltración de la raíz, porque el dolor llega a ser incapacitante e increíblemente doloroso. ¿Ya? Pero estos casos son lo mínimo, son lo menos, son el menos del 0,1%. Estos son estimulación eléctrica percutánea. Cuando todo fracasa o cuando la lumbalgia crónica es muy intensa, se usan estas estimulaciones. Son como unos electrodos que se colocan debajo de la piel y se pasan pequeñas corrientes eléctricas. Cirugía cuando todo ha fallado en las lumbalgias crónicas, en las lumbalgias crónicas. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Y obviamente es lo primero que se tiene que hacer las vertebroplastías cuando estamos ante un paciente con compromiso neuropático severo. Tenemos que estabilizar rápidamente la columna porque seguramente la médula se está comprimiendo, la raíz se está comprimiendo y yo tengo horas para actuar, porque no es que el nervio se quiebra y de nuevo se regenera, ¿no? Demora años en que el nervio vuelve a la normalidad, entonces tienes que ir a cirugía lo más rápido posible para descompresión medular, como dice acá, ¿no? Si este compromiso no lo regulo, no mejoro esto, olvídense, va a empeorar el paciente y no va a mejorar. En aquellas lumbalgias crónicas en específicas, en aquellas lumbalgias en las cuales vemos solamente hernias chiquititas, de preferencia no indicarlas, no van a haber grandes cambios, ¿sí? Y agoten todo antes de indicar esto en neurocirugía. Muy bien, chicos, eso sería todo lo que ustedes he traído. He tratado de comprimir todo porque el lumbalgia es un tema extenso. Miren, lo he hecho en una hora, un poquito más de una hora, pero hay mucho más. Yo solamente les doy un tip de las lumbalgias en el que tienen que identificar si son agudas, si son crónicas y los red flags. ¿Sí? Mi objetivo de esta teoría es de que puedan manejar las lumbalgias agudas que saben que no son graves y que puedan identificar las lumbalgias que sí son serias, que sí son graves, para poderlos derivar a otro lugar de mayor complejidad, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Les voy a poner casitos clínicos en su examen para que piensen, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta?